Hola, es un placer saludarlos una vez más por este conducto para darles una buena noticia a todos ustedes, quienes forman parte del teleauditorio de Canal 10. Y para quienes gustan de seguir el programa Lecturas, Lectores y más, es el siguiente mensaje. A partir de este momento, tenemos disponible para todos ustedes un número telefónico de WhatsApp al cual nos pueden hacer favor de hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, sus aportaciones para que podamos mejorar cada vez más el programa y resulte realmente útil al propósito, a la finalidad que nos motiva, que es hacer del pueblo de toda esta región un pueblo de lectores. Porque la lectura, como todos sabemos, es una forma de mejorar, una forma de encontrar una vida más completa, más plena. Voy a dar el número al cual nos pueden hacer llegar comentarios, como dije, críticas, sugerencias. Es 467-105-4121. Me permito repetirlo. 467-105-4121. Estamos a sus órdenes, atentos, procuraremos dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes nos hagan favor de mandarnos, de hacérnoslas llegar. Gracias por atender esta invitación. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros, de Franz Kafka. Buenas tardes, estimados televidentes. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en este lunes de lecturas, lectores y más, a las 7 de la tarde, como ya se nos ha hecho costumbre, en su canal 10. Nuevamente bienvenidos, y quiero el día de hoy celebrar con ustedes que tenemos una visita muy especial. Una persona que, como otros jóvenes y niños que ya han estado con nosotros, es un excelente lector. No quisiera yo desperdiciar mucho tiempo en tantas presentaciones, porque mejor sería escuchar que se presente nuestro invitado Javier, que nos diga algo sobre él, y enseguida empezamos a platicar sobre un libro también que llama mucho la atención y que seguramente les va a gustar a ustedes. El libro y las formas en que nos lo va a comentar don Javier. Bienvenido, don Javier, a sus órdenes. ¿Quién es usted? Platíquenos. Buenas tardes, soy Javier Casillas Moreno, tengo 34 años viviendo en Juchipila, soy de los Altos de Jalisco, soy una persona que modesta, me gusta la lectura, debo de decir que me gusta la lectura en espacios cortos. Cuando son libros muy largos los leo en partes nada más y luego después lo completo lo demás. Lo dejo en la parte que hasta donde ya me canso y también que más o menos entendí el mensaje. Ya uno, a su edad de uno, ya no tiene uno la mente de un joven. A veces uno lee un libro, un pedacito, una parte, y cree uno que se le grabó y luego resulta que lo vuelve a leer y resulta que ya no se acuerda uno, pero pues le vuelve uno a pasar otra vez. Pero eso está bien, ¿no? Porque haga de cuenta que lo está leyendo por primera vez
y le va a impactar como la, Pues sí, como la primera vez, porque ya no se acuerda, ya no sabe de qué se trata. debo entonces decirle, le va a gustar de nuevo. debo Sí. decirle a usted y al público que soy un poco, digamos, raro para la lectura, porque de repente, dependiendo de mi estado de ánimo, ¿verdad? Si estoy medio melancólico, me gusta leer libros de poesía, entendiéndose que la poesía no es nada más melancolía o ese mensaje de amor, también es exhortar a los demás a tener sentido de comunidad, sentido de patria. No nomás es el amor, también el amor a la patria, el amor al concepto de sentido de comunidad. Hay poesía épica, hay Claro. poesía lírica, poesía romántica, ¿verdad? Por ejemplo, Muy bien. escuchamos a López Velarde, es un tipo de poesía. Sí. Si vemos a una poetisa uruguaya que se llama Juana de Ibarbourou, Ajá. tiene unos poemas muy descarnados que en su tiempo la satanizaron porque les parecían muy, ¿verdad?, Muy fuerte. muy fuertes, Sí. pero por ejemplo en la poesía de José Martí me gusta mucho porque es muy variada, Sí. hay de todo, Por de eso. todo, y con una fuerza de expresión que inimaginable. A propósito, hoy nos va a platicar sobre un libro de José Martí, Sí, profesor. ¿entiendo? Sí, profesor. Sí. ¿Quiere Y que- algo de la biografía de José Martí. ¿Quiere que empecemos? ¿Quiere con que decirnos de una vez? Platique. la biografía o ya el libro? Bueno, pues preséntenos el libro, por Ah, favor, bueno. y luego nos dice algo del autor para que entendamos mejor Sí. quién fue el autor de lo que hoy nos va a platicar. Este libro, La Edad de Oro, su primera edición fue en 1889. José Martí escribía a manera de revista, una revista mensual dedicada a los niños. Claro. Precisamente por eso este libro, los mensajes son a manera de cuentos para que los niños entendieran, porque estaba dirigido precisamente a ellos. Entonces le decía, esa revista mensual salió 4 meses, julio, agosto, septiembre y octubre, y juntaron las 4 Para hacer un libro. la edición de este libro. Sí. Este libro consta de 10 cuentos, 10 cuentos. 9 historias, 3 de poemas y una fábula. Ah, está variado entonces, como usted Yo debo decirles que yo en lo personal, a mí me impactan sobre todo el cuento de los 3 héroes dentro dice. Sí. y el referente a Bartolomé de las Casas, porque son historias, ¿cómo le diré?, que impactan en la vida de uno, Ajá. en la concientización de uno mismo, que a veces olvida uno hechos que no por ser muy pasados dejan de ser importantes. Sí. Repasarlos es como volver a revivir uno esa llama que no debe de apagarse. Perfecto. ¿Qué le parece, don Javier, si nos hace favor de hablarnos un poco del autor? Para que las personas que nos hacen favor de acompañarnos, y yo mismo, aprendamos algo relacionado con este hombre, José Martí, quien tengo entendido no solo fue un buen escritor, fue un patriota, Claro. fue un hombre de letras, pero de acción también. Sí. Tanto así que, si mal no recuerdo, y no me quiero anticipar, pero perdió la vida en un hecho de armas, ¿verdad? Bueno, pero digo, quien nos va a hablar de él es usted porque lo conoce mejor. Adelante, ¿quién es José Martí? José Martí es un escritor, poeta y periodista cubano que nació el 28 de enero de 1853. Teniendo apenas 9 años, en un recorrido por la provincia de Matanzas, junto a su padre, vio los horrores de la esclavitud. Y más tarde plasmó su impresión en un poema que dice así: rojo como el desierto salió el sol al horizonte y alumbra a un esclavo muerto colgado a un cebio del monte.
un ceibo del monte. Un niño lo vio, tembló, de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Ándele. A los 12 años empezó a estudiar poesía. Ajá. Y ya en la secundaria hizo su primer escrito con mensaje político, exhortando a los cubanos a luchar contra la dominación española, y fundó su primer periódico en la secundaria, a los 15 años, que le puso Patria Libre, y ahí su primer poema fue Abdala. Era un poema en el que su espíritu revolucionario, que iba encaminado a lograr la libertad no nada más de su pueblo, sino de todo el mundo, cualquier lucha que fuera, cualquier pueblo que estuviera en el mundo pisoteado por otro, había que apoyarlo y esforzarse porque ese país lograra su libertad. Entonces, muy joven, a los 16 años, esos escritos que él hacía, molestaron a los españoles y lo apresaron, le dieron una condena de 6 años. Lo enviaron a trabajos forzados y recibió torturas muy fuertes que lo siguieron durante toda su vida. Tuvo secuelas al grado que en 1893, cuando tenía 40 años, tuvo que ser operado a consecuencia de las torturas que recibió. Por gestiones de su papá, que eran españoles, sí, logró salir como a los 2 años de que estuvo en prisión, pero tuvo que salir exiliado, se fue a Madrid. Allí entró a la carrera de Derecho. Estando en la carrera de Derecho, escribió un libro, Mi presidio político en Cuba, donde él era el autor de su propia historia y relataba ahí las torturas y los sufrimientos que sufrían los cubanos de los españoles. De ahí se trasladó a Zaragoza a terminar su carrera de Filosofía, Letras y Derecho. Terminando su carrera ya por el 75, se vino a México. En México conoció a la señorita Carmen Zarza, ajá, de quien se enamoró y le compuso la poesía Carmen. ajá, Entró a trabajar en una revista Universal, pero en cuanto llega Porfirio Díaz al poder, cierra el periódico ese y él tuvo que irse a Guatemala. En Guatemala empezó a dar clases de literatura en una escuela muy prestigiada. El general Miguel... Una escuela normal, ¿verdad? No, en Guatemala, ¿no? Una escuela de artes. De artes. Ah. De artes y filosofía y letras. Ya. No recuerdo ahorita el nombre, pero... Sí. Allí daban clases maestros muy renombrados, no nomás como él, o alemanes y todo. Era un instituto de mucho prestigio. Ah, ya. En Guatemala, el general Miguel García Granados, expresidente de Guatemala, hacía tertulias donde solían asistir personajes destacados de la filosofía, las artes y la cultura. Y fue ahí precisamente donde José Martí conoció a María García Granados, la niña de Guatemala. La niña de Guatemala. Hay un poema, ¿verdad? Poema, que más adelante vamos a tocar el tema, si el tiempo da. Ella tenía 17 años el 24. A partir de que la conoció, sus visitas a la residencia del general se hacían más, y la relación con ella se iba haciendo más profunda. La muchachita se enamoró de él. Él llegó a tener también un gran amor por ella, pero el impedimento era que él tenía compromiso de matrimonio con María Zayas, que había conocido en México. Sí. Cuando él se casa con María Zayas, cuando ella sabe eso, a los poquitos días fallece. Y empezó la leyenda, el pueblo, que había muerto por amor, por la tristeza de haber perdido. Sí. Entonces, José Martí plasmó su tristeza
en el poema número 9 de Poesías Sencillas. Bueno, el poema número 9 es La Niña de Guatemala. Y fue más allá José Martí, porque en sus poemas, en uno de sus versos, él hace alusión de manera alegórica a que posiblemente se suicidó. En los versos lo maneja de manera alegórica cuando dice: se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé digo que murió de amor. Sí. Ella falleció, él la conoció, él la llevó a Guatemala en abril del 1877. Ella muere el 10 de mayo de 1878. Él se traslada ya casado a Cuba, pero él aprovechaba los espacios hablados, orales y escritos para encender la llama de la libertad de Cuba, y eso no gustó, lo volvieron a apresar. Segunda vez. Por segunda vez. A fines de 1879 escapa a Nueva York. Ya pasó la mayor parte de su vida ahí. Únicamente hay un intervalo de 6 meses en 1881 que va por unos meses a Venezuela a dar clases de literatura. Y también empezó a escribir en un periódico, pero el gobierno venezolano lo expulsó porque le parecía muy radical. Y es que en realidad Martí tenía en su palabra oral y escrita una fuerza, Fuego. Fuego. Digo, sus palabras son más que palabras, son verdaderos volcanes, ¿verdad? Sí. Entonces se regresa, ya no tenía posibilidades de regresar a Cuba porque lo hubieran agarrado. Entonces se va de nuevo a Estados Unidos. Ya pasó todo el tiempo ahí. Ahí se contactó con 2 generales independentistas cubanos, Máximo García y Antonio Maceo. Sí. Él se dedica a lo que sabe, a la escritura, a escribir. En 1886, cuando los mártires de Chicago, él escribió crónicas sobre los acontecimientos. Él estuvo presente en el juicio que les hicieron a varios de los que encabezaron esa lucha, que fueron cubiertos del rostro y todo y colgados. Llegó a ser cronista, y en 1889 editó este libro. Del 89. Del 89 al 93 escribió versos libres, pero no se publicaron hasta después de su muerte. Don Javier, ahorita que llegamos al punto de que ya escribió este libro, ¿cómo ves si hacemos un cambio y luego podemos continuar con la biografía, que es tan interesante? Bueno, a mí me apasiona cada vez que se habla de José Martí también. Y si nos quisiera de una vez comentar algo sobre este libro, y luego volvemos y retomamos la biografía y otras cosas, que todavía hay mucho que decir sobre Martí. Pero platíquenos de esos 2 cuentos, o de uno, de los que usted quiera, o díganos lo que quiera. Bueno, ya que llegamos al punto en que él publicó este libro. Si quiere que le dé mi impresión sobre Sí. el cuento que escogí. Adelante. El cuento se llama 3 héroes y nos dice: cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el hombre solo, con los árboles altos y olorosos de la plaza,
lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se acerca a su hijo. El viajero hizo bien, nos dice Martín, hizo bien el viajero. Todos los hombres en nuestra América debemos de querer a Bolívar como un padre, a Bolívar y a todos los que como él lucharon por ver a nuestra América libre. Al héroe famoso, al último soldado que es un héroe desconocido. Hasta hermosos se ven los cuerpos de los hombres que luchan por ver libre a su patria. En esta parte del libro, si me permiten, Sí. yo les transmitiré mi emoción o lo que yo capto, el mensaje que nos deja eso. El mensaje que nos deja es que la gesta heroica de nuestros libertadores es llama viva que no debe de morir en el tiempo, que debemos llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Más adelante el cuento nos dice lo siguiente: hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias solamente siendo libres son dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa a tierra y muere cuando el indio le da tratos crueles y cuando le pone más carga de la que puede soportar. El hombre en nuestra América vivía como la llama antes de la libertad, vivía con una carga muy pesada. Era necesario levantarse o morir. En esta parte yo el mensaje que le encuentro es que hace un señalamiento muy duro hacia aquellas personas que son indiferentes ante el dolor ajeno, la injusticia y la opresión. Los cataloga peor que los que hacen esos vejámenes, ¿me explico? Lo Sí. considera peor. Es vejación. Y exhorta que siempre debemos de oponernos a la opresión y a la injusticia y hacer de nuestra parte lo que sea posible para que no se haya injusticia y opresión en ninguna parte y con nadie. Ya en la última partecita del cuento yo estoy sintetizando. La última partecita nos dice: estos tres hombres son gloriosos. Bolívar de Venezuela, General San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Pero debemos de perdonarles sus errores, porque fue mayor el bien que hicieron que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol, y el sol quema con la misma luz con la que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos solo hablan de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Entonces, el mensaje que me llega, es un mensaje que me llega, no que lo estoy sintiendo ahorita, no es Claro, retórica. sí. El mensaje es que si bien en la primera parte de esta última parte nos dice que fueron gloriosos, y hablar de gloria es hablar de honor, de grandeza, también nos dice que hay que perdonarles sus errores. Y lo que quiere transmitir en los niños, porque era un escrito dedicado a los niños, era que nuestros héroes son hombres de carne y hueso. Son hombres de carne y hueso. Ajá. Pues en esencia les sintetizo lo que yo entiendo del cuentito. Ay, don Javier, permítame felicitarlo por varias cosas. Primero, la extraordinaria memoria de la que está haciendo gala. Y usted dice que ya se le olvida lo que ha leído y vaya, si se le olvida, yo no sé qué se le olvidó porque nos ha narrado magistralmente este primer cuento. Y bueno, esa es una. La otra, pues por esa emoción que usted contagia con su exposición, con su forma de explicar. Entonces, pues quiero felicitarlo. ¿Y qué le parece si de momento damos por terminada esta primera parte y continuamos las dos cosas? La
explicación de la biografía de José Martí, el autor de este libro y de otras cosas que hay que platicar, y también el otro cuento del que nos va a comentar. ¿Le parece bien? Sí. Entonces vamos de momento a suspender este ejercicio y volvemos enseguida. Muy bien, profe, muchas ¿Sí? gracias. Entendido. Bueno, hacemos pausa, don Javier. Sí, como no, profesor. Lecturas, lectores y más. Nuevamente con ustedes, ahora con una sección de la que habíamos prometido y hoy por fin estamos iniciando. Como a ustedes les consta, ya hemos revisado algunas lecturas, todas muy interesantes, todas apasionantes, del gusto de unos o del gusto de otros. Lectores, ya hemos visto aquí varios lectores. El día de hoy, además de el placer de conversar con don Javier, también vamos a inaugurar la sección que complementa el nombre del programa: lecturas, lectores y más. Tal vez alguien se haya preguntado, bueno, ¿y por qué las lecturas ya entendemos? Los lectores también los vemos, los escuchamos. ¿Y más qué quiere decir? Más quiere decir que en esta sección estaremos presentando a ustedes algunas cosas que pudieran ser novedosas y que intentamos rescatar de entre el mucho talento que existe en la región cascana. Así como es un muy buen lector, más que buen lector, don Javier, queremos presentarlo como un artista, no diría yo artesano, porque llega al grado de artista, llega al grado de arte, lo que hace, y vamos a ver a continuación. Porque en una afortunada visita a su vivienda, me sorprendí muy gratamente cuando él me mostró algunos trabajos que hace, y yo le dije, don Javier, qué gusto conocer estas cosas que usted hace. Por favor, permítanos darlas a conocer para el gusto y el placer de las personas que nos hacen favor de vernos. Entonces, don Javier, ¿qué es eso que a usted le da por hacer en sus ratos libres, o de tristeza, de nostalgia, o de alegría, o yo no sé en qué momentos, pero que me sorprendieron, y yo pienso que a quienes vean enseguida lo que vamos a mostrar, le ha dado por crear a usted? ¿De qué se trata y cómo le nació, cómo lo ha cultivado, qué le dice y por qué? Lo que usted guste. Adelante. Gracias. Sí, yo tenía la costumbre de caminar de la mezquitera, atravesaba el río, porque la parte que va hacia la cantera, por aquel lado, había unos cerros grandes de piedras. Yo no sé quién acumulaba tanta piedra, me imagino que algunos constructores o algo. Y yo caminaba en esos cerros de piedra buscando piedras, me gustaba buscar piedras raritas. En uno de los trayectos, paso por uno de los caminos y había una palma que tiraba las hojas como esas con las que barren la presidencia. Sí. Llevar en la calle. Sí, pero la parte que está pegada hacia la palma tiene una característica más grande y más gruesa que las comunes. No había visto nunca una así. Entonces yo vi unas aplastadas ahí por el paso de camionetas y rescaté unas y con una cegueta le corté y me las llevé a mi casa. Dije, puedo hacer algo. ¿Y
¿qué puedo hacer con esto? Pues empecé a moldearlas por un lado y por otro, porque su forma que tienen es voluminosa, no es pareja. Y empecé a hacer cosillas a mi entender. Eso fue como en el 2014. Conforme fui haciendo cositas, yo mismo iba viendo los errores que según yo cometía con estas y iba tratando de corregirlos, porque no fue con maestro ni nada, fue algo así espontáneo. Pero me fui encariñando y luego empecé a comprar herramientas para hacer mis trabajos. No son herramientas caras, ceguetas, esas con lo que le hacen en la madera, así, no sé cómo me acuerdo cómo se llama esa cosita así, que para tallar madera. Escofina. Tener escofina, tener silicón. Empecé trabajando con silicón así de pistola, pero no. Después ya cambié mejor a silicón en frío porque que pegan, tarda más en pegar ya. Pero también empecé a buscarle a la maderita diferentes formas, y de la misma madera empecé a sacar figuras pues como siempre me ha gustado el campo, yo siempre sueño con una casita allá al pie de la montaña, no una residencia, una casita sencilla, pero la tranquilidad de estar allá con el aire puro, la salida del sol, el atardecer, y yo quise plasmar ahí eso a mi manera. Una muy sencilla, pues es que sin preparación de un arte de nada más que así. Pero sobre la marcha yo mismo he ido viendo, caray, si esto lo puedo hacer de otro modo. Y luego me ha servido de terapia porque a mí me emociona, me hace vibrar. O sea, el hacer aquello es permanecer horas ahí. Porque algunos de mis trabajitos, que son cosas muy simples, si yo le sumo las horas en las que hago ahora, son hasta 9 o 10 horas para hacer aquello. Porque primero hay que preparar la maderita y luego sacar las partes que necesito, pulirlas, darles forma, la forma que quiero, darle los tratados que hay que darles para que la madera no se... Entonces, yo trabajo, más bien hago cosas muy simples a base de madera de palos viejos tirados, en los que la gente no les ve nada de importancia y les pasan y los ven como si nada. Yo le veo a ver qué le encuentro ahí, aunque a veces encuentro alacranes. Tiene que tener cuidado porque los palos viejos es lo que encuentra uno. Pero ya si uno los hace a un lado y ve uno la parte que le pueda servir uno para aquello en lo que tiene la idea, ¿verdad? Sí. Un paisaje, un adorno, no sé, algo así. En esencia yo cuando hago eso, que nunca lo hago a las 8 horas, 9 horas corridas, porque pues no, pero a veces duro 2 o 3 horas y luego lo continúo a los 2 o 3 días, otra hora y media más. En algunos casos son cosas que en hora y media las tiene uno en 2, en otros no, o sea, me llevan varias horas. Pero para mí eso me ha dado una riqueza espiritual, porque no es que esté haciéndolo de manera retórica, espiritual, porque me transporta a un mundo de que me olvido de todo. Aquello me embebe, me concentra, me emociona, y el mensaje que me llevan los trabajos que yo hago, como el que repito, son muy simples, es que así como un libro, al abrir una página, sus letras parece que son letras muertas porque están nomás ahí, están muertas mientras que uno no les dé vida. Así también lo que llama uno naturaleza muerta es vida dentro de la vida, o sea, no es muerta, es volver a vivir. O sea, a través de la naturaleza muerta puedes comprobar que lo que llamamos naturaleza muerta es vida. Sí. No muere, o sea, no fallece, o sea, sigue siendo útil, sí, ¿verdad? Pues tengo ya desde 2014. Sí. 2014 a la fecha, yo creo que llevo unas 100 cosillas simples, unas 60 he regalado. Usted trabaja para eso, para regalarlo. Lo regalo casi por lo general a la familia. Sí. Y de vez en cuando también a personas, sí, estimo mucho.
Pero últimamente como va entrando uno en edad, me llega la nostalgia y digo, cualquier rato me va a llevar pifas. ¿A dónde? Voy a chupar faros. Entonces digo, no le voy a dejar a mis hijos ninguna herencia, no tengo rancho, no tengo nada, no soy un hombre que les dejé bienes que les... Materiales, ¿no? Que les den tranquilidad a su futuro. Entonces digo, bueno, les voy a dejar esas cosillas tan simples, ya si cuando yo fallezca, a lo mejor se reparten entre mis nietos, a lo mejor alguno dice, yo quiero esto, a lo mejor le dice, no, ¿para qué? Lo tiran. No. Pero bueno, es mi idea. Es mi idea, que quede ahí, o sea, que se acuerden del viejito, si es que alguna obra buena tuvo para sus hijos, su familia, si la tuvo, pero también si se quieren recordarlo a él a través de aquello. No tanto porque quiera ser inmortal en su vida, sino porque quiero dejarles algo de mí ahí. Transmitirles algo parte de su esencia. Que cuando ellos, el mensaje sería que cuando ellos vean aquella cosa tan simple, recuerden que lo hizo su abuelito, o su papá, o su esposo, pero que también al ver aquello, no nomás recuerden a la persona, sino que valoren que en ese pedacito de madera o ese palo viejo donde se hizo alguna cosilla, hay vida. Uh-huh. Y la naturaleza es vida aún en lo que consideramos naturaleza muerta. Ajá. Entre esos trabajos, yo vi varios, y sé que nuestro auditorio estará observándolos una vez que se haga la edición de esta conversación. ¿Tiene usted alguno o algunos con un mensaje especial o que le hayan despertado a usted? Me imagino que todos, pues porque en todos usted pone todo su entusiasmo, sus ganas, sus deseos, vierte ahí su sensibilidad, se está imaginando lo que quiere plasmar y obviamente todos llevan algo, tienen un significado. Sin embargo, es posible que alguno o algunos sean así como que aquellos por los que usted siente mayor afecto y por qué, o es igual. Pasa una cosa muy curiosa, mire, por ejemplo, cuando yo termino una de mis cosillas sencillas. Cosillas le dice usted, ¿verdad? Yo digo, ese está más bonito que los demás, este me quedó mejor. Este me quedó mejor. Voy mejorando. Pero luego hago el siguiente y ya digo, no, este está mejor. Ande. Pero tratando en términos generales, hay una cosa muy curiosa. Cuando yo les pregunto a mis nietos, ¿cuál de todos estos le gusta más? Este. Y lo curioso es que el que más me gusta nunca les ha dicho. Y es una cosa muy simple, es una piedrita que encontré que se me hizo rara porque la forma que tiene no es una piedra volcánica, no sé qué tipo de piedra es, no conozco de geología. Ajá. Se me hizo muy rara y muy característica. Y tuve la suerte de que entre busque y busque piedritas de unas y de otras, encontré piedritas que me permitieron poner la figura de lo que yo consideré que era un correcaminos. Ajá. Y esa que es tan simple que nadie le ha puesto los ojos es la que yo digo, yo daría todas menos esta. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y nadie le pone los ojos a esa. O sea, todos escogen otros, esa nunca. Sí. Por eso es muy curioso el gusto de la gente por algo. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo le voy a ser sincero, yo nunca pensé que usted se interesara, o sea, le pareciera interesante mis cosillas, porque somos personas que vivimos tan cerca de la naturaleza, que ya ver un palo donde le hacen algo ahí, pues se nos hace tan común, vemos palos de unos secos, verdes, árboles verdes, de unos de otros, pitayos. Entonces, por eso cuando encuentro personas como usted que valoran lo que yo, las cosillas tan simples que yo hago, pues se me hace algo como que me estimula, pero digo, como que me parece increíble. Que digo, increíble que haya personas que... Bueno, es que desde el momento en que usted plasma allí sus sentimientos, su personalidad, su forma de ser, quizás aspiraciones, como ya lo dijo,
está mandando mensajes. Y no uno, sino en cada trabajo que hace, deja plasmado uno o varios mensajes que quien tenga algo de cuidado al observar va a encontrarlos o va a tratar de interpretar qué quiso plasmar don Javier aquí. Acá se ve un sol resplandeciente, como el sol, por ejemplo, de ahorita, de esta época primavera ya cerca del verano, que funde casi a la gente, ¿verdad? Con el calor. Y yo vi ahí varios soles y me llamó mucho la atención. Digo, estará tratando de decir que aquí vivimos en un lugar en donde el sol es inclemente, pero a la vez el sol es vida, ¿no? También, como ya se comentó. O vi, por ejemplo, una réplica a base de simples piedritas por ahí del arroyo, supongo, no sé dónde las encontró, de una escultura famosísima. Un señor que está sentado con la quijada en el mentón, apoyado en la mano y la otra mano apoyada en su pierna, muy pensativo. Y esa es una figura universalmente conocida, que usted replicó y que cualquiera que haya visto aquella, creo que Rodin es el autor, y ve esta, inmediatamente se da cuenta de que usted captó también la esencia de lo que aquel gran escultor mundialmente conocido quiso dar a conocer a través de su escultura. Pero usted lo hizo de tal modo que yo realmente, no digo que me fui para atrás, porque estaba la escalera, ¿verdad? Entonces tenía que cuidarme, pero la verdad es que me impactó esa y otras más, como lo podrán estar apreciando ahí nuestros televidentes. Pues don Javier, quiero decirle que aparte de haber disfrutado la lectura, la plática sobre las lecturas que usted hace, aparte de felicitarlo por aquello, vuelvo a decirle que es usted una persona con muchas cualidades. Una extraordinaria memoria de la cual ya nos hizo gala aquí y nos la mostró. Un don de haberse preparado usted mismo con esa forma propia, autodidacta. Y en sus obras, ahora que no sabemos, ¿son pinturas, son esculturas o es una fusión de ambas y algo más? Pero para no clasificarlo en una sola disciplina, pues digamos son obras de arte, y también eso pues nos place mucho que nos haya permitido presentarlas con la aclaración de que usted las tiene para su propio goce y disfrute. Y ahora, pues que nos permita compartirlas, es algo que les agradecemos realmente mucho. No, pues yo les agradezco a ustedes, a Iván, por la oportunidad que me dan de estar aquí, quisiera más irme un poco hacia atrás cuando decía usted que en algunas de mis cositas tengo el sol. Sí, se fijo que en muchas tengo el sol. Sí, es recurrente esa figura. El sol, aunque nos queme, es maravilloso. O sea, ver un atardecer, ver un amanecer cuando el sol empieza a salir y ver el atardecer, aunque tenemos años viéndolo, es una maravilla. O sea, y quien no lo ve así no puede ser feliz, porque yo pienso que una persona que no valora, que no le da importancia a las cosas que por rutinarias les puedan parecer simples, pues simplemente está perdiendo
el sentido de vivir. El sentido de la vida. Porque los seres humanos, más allá de las penurias económicas, las dificultades para el día a día, también más que eso, también, como les quisiera decir, también tenemos que reencontrarnos en valorar las cosas que no por verlas a diario las perdemos el valor de ellas. O sea que tenemos que volver a revalorar eso. Eso es fortalecernos en el espíritu y nos da fuerzas también para los problemas del día a día. No nos da de comer, no, pero nos fortalece en el espíritu, y al fortalecernos en el espíritu, de alguna manera nos da ánimos para salir adelante en las dificultades propias, ¿verdad? Pues sí. Porque, sobre todo, mire, como yo trabajé 16 años en una fábrica en Guadalajara, era aquel ruidazo diario, 16 años oyendo máquinas, todas las luces prendidas, todo el turno, máquinas de unas y otras. Yo siempre estaba ahí, soñaba con los viejitos que hago ahí, una casita en la montaña del sol. No como todos soñamos con una casa de campo, no, pero simplemente con ir al campo y estar ahí en un lugar de esos. Porque ¿cómo le diré? El saber vivir no es, ¿cómo le quisiera decir? Entristecerse porque no tiene aquello. Es tan bonita esa, pero no, yo tuviera una. No. Es estar ahí, sea de quien sea, si es quien sea el dueño, valorar aquello como algo maravilloso. ¿Sí me explico? Sí, claro. Aquel paisaje que nos da la naturaleza, que no nos cobra, mientras que Dios nos dé el don de la vida. Porque tantos que no pueden ver y quisieran ver eso y no pueden. Sí. Pues qué bonitas lecciones nos está transmitiendo una vez más. No terminaríamos, tal vez, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a reiterarle, vamos a volver a decir que admiramos mucho la sensibilidad y el gusto que además se nota con el que nos ha permitido entrar a ese mundo suyo que nos comunica solo sentimientos buenos, positivos. Repito, no solo a través de la lectura y la conversación que usted hace sobre lo que lee, sino a través de este arte que estamos descubriendo en usted. Y que le agradecemos mucho, les decimos allá a nuestros estimados televidentes, ahora espero que ustedes se sientan complacidos con que estamos entrando en el sentido completo de nuestro programa. Lecturas, lectores y más que vamos a encontrar en la región para estarles mostrando esos valores que están ahí ocultos en diferentes formas de expresión, que este es el primero, pero habrá más. Amenazamos con que así será. Muchas gracias otra vez, don Javier. Gracias. Sean felices todos allá. Gracias, profe. Esperemos encontrarnos próximo lunes a las 7 de la tarde en Lecturas, Lectores y más, Canal 10. Gracias. Hola, es un placer saludarlos una vez más por este conducto para darles una buena noticia a todos ustedes, quienes forman parte del teleauditorio de Canal 10. Y para quienes gustan de seguir el programa Lecturas, Lectores y más, es el siguiente mensaje. A partir de este momento, tenemos disponible para todos ustedes un número telefónico de WhatsApp al cual nos pueden hacer favor de hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, sus aportaciones para que podamos mejorar cada vez más el programa y resulte
realmente útil al propósito, a la finalidad que nos motiva, que es hacer del pueblo de toda esta región un pueblo de lectores. Porque la lectura, como todos sabemos, es una forma de mejorar, una forma de encontrar una vida más completa, más plena. Voy a dar el número al cual nos pueden hacer llegar comentarios, como dije, críticas, sugerencias. Es 467-105-4121. Me permito repetirlo. 467-105-4121. Estamos a sus órdenes, atentos, procuraremos dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes nos hagan favor de mandarnos, de hacérnoslas llegar. Gracias por atender esta invitación.